Si alguna vez has buscado en internet cómo vivía José Alfredo Jiménez, cuál era la fortuna de José Alfredo, ¿era millonario? ¿O cómo murió el rey de la música ranchera? Este video va a responder todo, y mucho más. Hoy vas a descubrir cómo fue realmente la vida lujosa de José Alfredo Jiménez, el más grande compositor en la historia de la música ranchera, autor de clásicos eternos como El Rey, Si nos dejan y Camino de Guanajuato. Detrás de la imagen del hombre sencillo, del poeta del pueblo y del charro orgulloso, existía una vida marcada por abundancia de dinero, noches interminables de bohemia, casas llenas de artistas, contratos millonarios, regalías que generaban fortunas y una relación intensa con la fama, el poder y los excesos. Fue uno de los artistas mejor pagados de México en las décadas de los 50 y 60, tuvo acceso a los escenarios más importantes, convivió con estrellas como Pedro Infante y Jorge Negrete, y construyó un imperio musical que continúa generando millones hasta el día de hoy. Pero aquí está lo que casi nadie cuenta: si ganó tanto dinero, ¿por qué murió sin una gran fortuna acumulada? ¿Dónde vivía? ¿Qué autos conducía? ¿Realmente vivió como un rey? ¿O la lujosa vida de José Alfredo escondía un lado oscuro que pocos se atrevieron a revelar? En este video conocerás los secretos detrás de la riqueza, las mansiones, las fiestas privadas, los contratos en el cine mexicano, las regalías millonarias y también el alto precio que pagó por vivir intensamente. Prepárate para descubrir la verdad sobre su fortuna, sus bienes, sus autos, su historia y los últimos años de uno de los mayores íconos de la música latina. Quédate hasta el final, porque algunos detalles sobre su herencia y el valor actual de su catálogo musical pueden sorprenderte y cambiar por completo la forma en que ves a la leyenda que se volvió inmortal. José Alfredo Jiménez nació en 1926 en Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, un lugar histórico y tradicional que marcó profundamente su identidad. Hijo de un farmacéutico respetado, vivió una infancia relativamente estable hasta la muerte de su padre, un acontecimiento que llevó a la familia a enfrentar severas dificultades económicas. El traslado a la Ciudad de México señaló el inicio de una etapa de lucha y supervivencia. Trabajó como mesero, vendedor e incluso como portero de fútbol profesional, pero su verdadero destino ya estaba escrito en la música. Sin formación académica musical y sin saber leer partituras, poseía un talento instintivo casi inexplicable para componer melodías que parecían nacer completas. Sus letras hablaban de amor, orgullo, traición y dolor con una autenticidad que tocaba directamente el corazón del pueblo mexicano. En poco tiempo, artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís comenzaron a grabar sus composiciones, convirtiéndolo en el compositor más solicitado del país. Canciones como El Rey, Si nos dejan y Camino de Guanajuato se transformaron en himnos nacionales. Lo que comenzó como versos escritos en servilletas, se convirtió en un imperio musical. Su nombre dejó de ser el de un compositor prometedor para convertirse en sinónimo de identidad cultural mexicana. Pero mientras el público solo veía talento y éxito, detrás de los escenarios ya empezaba a dibujarse una vida intensa, lujosa y al mismo tiempo autodestructiva que marcaría su trayectoria para siempre. Durante las décadas de 1950 y 1960, José Alfredo Jiménez no era solo un artista exitoso, era una verdadera potencia financiera dentro de la industria musical mexicana. En una época en la que el salario mínimo en México era de apenas unos cuantos pesos al día, José Alfredo podía facturar entre 40,000 y 80,000 pesos mensuales, cifras absolutamente extraordinarias para aquel entonces. Ajustando esos valores a la inflación y al poder adquisitivo actual, estaríamos hablando de ingresos equivalentes a millones por año. Y lo más impresionante es que esa fortuna no provenía principalmente de los escenarios, sino de algo que muchos artistas de la época aún no comprendían del todo: los derechos de autor. Cada vez que una de sus canciones sonaba en la radio, era prensada en discos de vinilo, regrabada por otro intérprete o incluida en una película, él recibía pagos. Y sus canciones estaban en todas partes. Prácticamente todas las grandes figuras de la época de oro mexicana grabaron sus composiciones, lo que multiplicaba exponencialmente sus ganancias. Sus temas también fueron incorporados en decenas de producciones del cine mexicano, incluyendo títulos como Martín Corona y Póker de Haces, ampliando aún más sus fuentes de ingresos. Los productores pagaban sumas importantes por utilizar sus obras, especialmente cuando los guiones se construían alrededor de sus canciones. Al mismo tiempo, constantemente se lanzaban nuevos discos con sus composiciones, manteniendo el flujo financiero activo, predecible y en crecimiento. También cobraba honorarios elevados por presentaciones en teatros, palenques y centros nocturnos, casi siempre con lleno total garantizado, ya que el público no solo quería escuchar sus canciones, quería ver al propio compositor interpretando esos versos cargados de emoción. Financieramente, José Alfredo estaba entre los hombres mejor pagados de la música en México. Sin embargo, lo que hace esta historia aún más fascinante es la manera en que administraba, o mejor dicho,
no administraba esa riqueza. A diferencia de otros artistas que invertían en propiedades, negocios o instrumentos financieros, él vivía como si el dinero fuera infinito. Gastaba con extrema generosidad, financiaba fiestas, ayudaba a amigos y familiares, pagaba rondas completas en cantinas y sostenía una vida bohemia constante. Su relación con la fortuna era impulsiva, intensa y emocional, exactamente como sus letras. El dinero, para él, era combustible para vivir el presente, no para asegurar el futuro. Y esa filosofía de vida explicaría, años después, por qué uno de los mayores compositores de México murió sin acumular un patrimonio proporcional al imperio musical que había construido. Durante el auge de su fama, José Alfredo Jiménez vivió en la Colonia del Valle, uno de los barrios más prestigiosos de la Ciudad de México. Su residencia era amplia, cómoda y frecuentada por figuras importantes del medio artístico, pero no era una mansión extravagante llena de ostentación. El verdadero lujo de aquella casa estaba en la atmósfera que se respiraba dentro. Allí se celebraban reuniones legendarias que comenzaban el viernes y terminaban hasta el domingo por la noche. Músicos, actores, compositores y amigos se reunían para beber tequila, cantar y componer hasta el amanecer. Se contrataban mariachis para tocar durante horas, y la casa se transformaba en un centro cultural informal de la música ranchera. Era común que los invitados durmieran dispersos por la sala después de largas noches de celebración. José Alfredo financiaba todo: bebidas, comida, músicos y gastos adicionales. No había un control estricto del dinero. El efectivo circulaba con la misma intensidad con la que la música resonaba por las habitaciones. Muchas de sus canciones más famosas nacieron en esos encuentros, escritas rápidamente en servilletas o en pedazos de papel improvisados. La casa no era solo un hogar, era un laboratorio creativo, un escenario íntimo y un símbolo de la vida bohemia que eligió vivir. Mientras otros artistas acumulaban patrimonio sólido, José Alfredo acumulaba historias, amistades intensas y noches memorables que, aunque lujosas en espíritu, cobrarían un precio alto en el futuro. Aunque tenía dinero suficiente para comprar autos importados y presumir riqueza como otras celebridades de la época, José Alfredo no era conocido por coleccionar vehículos lujosos ni joyas extravagantes. Su verdadero símbolo de estatus era su imagen de charro auténtico. Usaba sombreros de alta calidad hechos artesanalmente, botas de cuero a medida y trajes elegantes que reforzaban su identidad tradicional mexicana. Entendía el poder de la imagen pública y sabía que su figura representaba mucho más que moda. Era un arquetipo del hombre mexicano orgulloso, apasionado y resistente al dolor. Su lujo estaba en el estilo, en la presencia imponente y en la generosidad. Al entrar en una cantina, era común que pagara rondas para todos los presentes, los conociera o no. Apoyaba a amigos con dificultades financieras, ayudaba a músicos principiantes y nunca parecía preocupado por ahorrar para el futuro. Su dinero era una herramienta para vivir intensamente el presente. Si compraba un automóvil, era para facilitar sus desplazamientos y no para exhibir ostentación. Si invertía en ropa, era para mantener viva la estética que el público admiraba. Su prioridad nunca fue acumular bienes materiales, sino sostener el aura de autenticidad que lo convirtió en leyenda. Esa postura fortaleció su imagen pública, pero también contribuyó a que, pese a ingresos millonarios, no construyera una fortuna sólida y duradera. La vida lujosa de José Alfredo Jiménez tenía un componente inseparable, casi indisoluble de su propia imagen pública: el alcohol. La tequila no era solo una bebida en su rutina, sino una presencia constante en las mesas, en los camerinos, en serenatas improvisadas y en las largas madrugadas de composición. Se convirtió en símbolo de su bohemia, combustible emocional para sus letras, y al mismo tiempo, el elemento que silenciosamente corroía su salud. Bebía a diario, muchas veces empezando por la tarde y extendiéndose hasta altas horas de la noche entre cantinas y reuniones con amigos, músicos y admiradores. El ambiente artístico del México de las décadas de 1950 y 1960 romanticizaba esa vida intensa, donde los vasos llenos acompañaban violines, guitarras y confesiones profundas. Para José Alfredo, componer con un trago en la mano se volvió casi un ritual creativo. Muchas de sus canciones más emblemáticas nacieron en mesas de bar, rodeadas de humo, risas y desilusiones amorosas. Sin embargo, su cuerpo comenzó a cobrar el precio de los excesos. El diagnóstico de cirrosis hepática fue un aviso directo e inequívoco de los médicos. Debía abandonar el alcohol inmediatamente si quería prolongar su vida. Pero para él, dejar de beber significaba romper con el estilo de vida que había elegido y que, de alguna manera, alimentaba su propia identidad artística. La bohemia no era solo un hábito, sino parte del personaje que el público conocía y admiraba. Consciente del riesgo, decidió continuar viviendo con la misma intensidad. En sus últimos años, su apariencia cambió visiblemente,
El cansancio y los signos de la enfermedad se hicieron evidentes, pero seguía componiendo, grabando y presentándose siempre que era posible, como si la música fuera más poderosa que cualquier limitación física. El 23 de noviembre de 1973, a los 47 años, falleció en la Ciudad de México. Su muerte provocó una conmoción nacional. Su cuerpo fue trasladado a Dolores Hidalgo, su tierra natal, donde miles de personas asistieron al sepelio en un adiós cargado de lágrimas, mariachi y canciones que él mismo había eternizado. México lloró no solo a un cantante, sino a una voz que traducía el alma del pueblo. Aunque no dejó grandes propiedades ni cuentas bancarias proporcionales al dinero que generó durante su carrera, legó algo mucho más valioso, un patrimonio artístico inconmensurable. Más de 300 canciones siguen siendo interpretadas, regrabadas por distintas generaciones y celebradas en todo el mundo hispano. El verdadero lujo de José Alfredo nunca estuvo en las mansiones ni en los autos, sino en la permanencia de su obra. Su legado trascendió el tiempo y se convirtió en una parte esencial de la identidad cultural mexicana, asegurándole una inmortalidad que ninguna fortuna material podría comprar. José Alfredo Jiménez vivió exactamente como cantaba, con intensidad, orgullo y pasión. La vida lujosa que muchos imaginan no se encontraba solo en casas amplias o en el dinero que entraba constantemente por los derechos de autor, sino en la manera en que él decidió vivir cada día, rodeado de música, amigos, tequila y emociones a flor de piel. José Alfredo tuvo fama, fortuna, y los mayores intérpretes de México cantando sus composiciones, dominó la radio, el cine y los escenarios más importantes del país. Podría haber construido un imperio empresarial, acumulado propiedades y asegurado una riqueza material enorme, pero prefirió invertir en la experiencia, en la bohemia y en la libertad de vivir sin límites. Su verdadero patrimonio no fueron mansiones ni autos de lujo, fue un catálogo con más de 300 canciones que siguen generando millones y manteniendo su nombre vivo décadas después de su muerte. Desde Dolores Hidalgo para el mundo, transformó el dolor en arte y dejó un legado que supera cualquier cifra bancaria. Murió joven, a los 47 años, pero conquistó algo que pocos artistas logran, la inmortalidad cultural. Y ahora quiero saber de ti, ¿cuál es la canción de José Alfredo que más ha marcado tu vida? ¿Fue El Rey? ¿Si nos dejan? ¿O alguna otra que guarda un recuerdo especial? Si te gustan las historias profundas sobre la vida lujosa, los secretos y los bastidores de las grandes leyendas de la música latina, suscríbete ahora al canal, deja tu like y activa la campana de notificaciones. Esto ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas apasionadas por la música y la historia. Comenta aquí abajo qué artista quieres ver en el próximo video, porque la próxima historia puede ser aún más sorprendente.